Son las 8:30 en la Ciudad de México, las 9:30 en Washington. Y estas son 5 noticias que usted debería saber a esta hora. En Ucrania muere el ministro del Interior, Denis Monatyrsky, en un accidente aéreo. De acuerdo con las autoridades, el helicóptero en el que se transportaba se estrelló cerca de un jardín infantil y un edificio de apartamentos en Brovary, una ciudad de 100.000 habitantes a las afueras de Kiev, la capital. Además del alto funcionario, a bordo iban el viceministro primero y el secretario de Estado, entre otros. En total, la policía da cuenta de 18 muertos, incluidos 3 niños. De ellas, 9 iban a bordo de la aeronave. Hay además 29 heridos, entre ellos 15 menores. El helicóptero, un Super Puma enviado por Francia, se encontraba realizando tareas de servicio estatal de emergencia, monitoreando las necesidades de los ciudadanos afectados por los ataques rusos. A esta hora se investigan todavía las causas del siniestro. El incidente se produce en una fase de la guerra dura para Ucrania, apenas unos días después de que un misil ruso matara a 45 personas, incluyendo 6 niños, tras alcanzar un edificio de apartamentos en el sureste del país. El presidente de Colombia responde a las críticas de su homólogo guatemalteco. Ambos gobiernos han escalado la crisis diplomática en las últimas horas al llamar a consultas a los respectivos embajadores después de que la Fiscalía de Guatemala abriera una investigación contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia. De acuerdo con el Ministerio Público de Guatemala, el exmagistrado avaló presuntamente de manera irregular los acuerdos de testigo protegido de 3 exdirectivos de la consultora brasileña Odebrecht en el caso de sobornos en el país. Esto habría ocurrido durante el desempeño de Velásquez frente a la Comisión Internacional contra la Impunidad, la conocida como CICIG, entre 2013 y 2017. Petro aseguró en las últimas horas que en política la cordura significa luchar contra la corrupción y que quienes permiten que la mafia se apodere del Estado, son palabras textuales, solo conducen la sociedad al genocidio. Esto en respuesta directa al presidente Giammattei, quien insiste en que la investigación contra Velásquez no es una persecución política. En Davos, el secretario general de la ONU lanza un mensaje contundente, asegura que el mundo está en un estado lamentable. Las palabras de Antonio Guterres las dijo durante su participación en la 3ª jornada del Foro Económico Mundial. Para Guterres estamos frente a desafíos interrelacionados, entre ellos el climático y la guerra de Rusia en Ucrania, que están, dijo, acumulando como autos en un choque en cadena. En referencia al cambio climático, que calificó como un problema existencial, el líder de Naciones Unidas se mostró preocupado porque el compromiso global de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados está a punto de esfumarse. Guterres le habló a las élites políticas y empresariales que asisten al encuentro en Suiza y abogó por el trabajo conjunto en la búsqueda de soluciones a los problemas puntuales, mencionando el aumento de la desigualdad, la crisis del costo de vida provocado por el alza de la inflación o los paros en las cadenas de distribución y suministro. En Venezuela, funcionarios y jubilados mantienen las protestas por mejoras salariales. En las últimas horas se volvieron a producir concentraciones en varios lugares del país, entre ellos Caracas, la capital, completando 7 días seguidos de manifestaciones en los que los reclamos se han extendido a al menos 10 de los 23 estados del país, según el Observatorio de Conflictividad Social. Se trata de obreros, técnicos, profesores o personal sanitario en su mayoría, que demandan, entre otras, la dolarización de sus ingresos. El actual sueldo mínimo en Venezuela, cuyo monto está fijado por el gobierno, es de unos $7 al mes, mientras que una familia necesita 50 veces ese monto solo para comer, de acuerdo con las estimaciones que hacen los expertos. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro hizo un llamado a sus seguidores y trabajadores públicos para que salieran a la calle a marchar, pero en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Esto en un intento de cambiar la narrativa y culpar estas medidas por la situación económica del país. El turismo mundial se recupera y se acerca a los niveles previos a la pandemia. El número de turistas extranjeros se duplicó el año pasado y, según la Organización Mundial de Turismo, este 2023 se acercará a los niveles previos a la pandemia de la COVID-19 por el levantamiento, entre otras, de las restricciones sanitarias, sobre todo en China. Las previsiones son optimistas y se espera que la recuperación sea de entre el 80 y el 95% del flujo de turistas. En 2022, más de 900 millones de personas viajaron por motivos recreacionales, doblando la cifra del año anterior.
Medio Oriente disfrutó del mayor incremento relativo, ya que las llegadas ascendieron al 83% de las cifras prepandémicas. Europa, por su parte, llegó a casi el 80%, y África y las Américas recuperaron alrededor del 65% de los visitantes.